Bendiciones, qué bueno poder compartir este momento con usted. Te habla el pastor Miquías Vientos de aquí, de la iglesia Torre Fuerte en Elizabeth, New Jersey. Es un honor poder compartir esta palabra de Dios con usted. Hemos estado trabajando en una pequeña serie acerca de elementos necesarios en el llamado de Dios. Estuvimos hablando acerca de Abraham, de cómo Dios le bendijo, dándole esa chispa de fe en su vida, y hoy lo conocemos como el padre de la fe. También estuvimos hablando acerca de Moisés, de cómo Dios lo hizo un gran líder en medio de un gran desierto. También hoy quisiera hablarles acerca de la dirección de Dios, a través de aquel gran hombre, Gedeón, que nos ministra tanto y puede enseñarnos tantas cosas. Este hombre fue un hombre usado por Dios en un momento clave de la historia. La Biblia enseña allá en Jueces, el capítulo 6, voy a leer algunos versos. La Biblia dice, Jueces capítulo 6, verso 1, los hijos de Israel hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en la mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel y los hijos de Israel por causa de los madianitas, y se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los de Madián y los amalecitas y los hijos de Israel y le quitaban todo. Le quitaban todo. Gedeón fue un hombre llamado por Dios simplemente para escuchar dirección de Dios. Un hombre de Dios extraordinario. Un hombre que, aunque él se veía diferente, hoy la historia nos revela otra cara de la moneda. La Biblia nos enseña que lo llama en medio de esa opresión, en medio de ese alejamiento. Dios decide buscar un hombre como te está buscando a ti y como me estuvo buscando a mí por mucho tiempo. ¿Para qué? Para cumplir un propósito. La Biblia enseña que esta gente estaba pasando hambre, dificultades, y es allí cuando este hombre escucha el llamado de Dios que él lo primero que hizo fue pedir dirección. Él necesitaba dirección. Él no quería que su familia pasara hambre. Él tenía problemas porque él quería escuchar la voz de Dios en su vida. La historia dice que le pesaba la condición espiritual y material de la nación. Sin embargo, él se sentía un hombre humilde, tranquilo, a tal punto que él dice, yo vengo de la tribu de Manasés. Se sorprendió cómo Dios lo llama, a pesar de que él no veía en él gran cosa. Lo interesante de Dios es que Dios le dice, tú, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. En otras palabras, Dios le estaba haciendo una promesa de que Dios estaría con él, su presencia iría con él. Pero hay 3 cosas que me gustan de este hombre. Primeramente, Dios le dice que iba a estar con él. Sin embargo, él pidió confirmación. Y la Biblia enseña que él dice, tú sabes que si eres tú, que este vellón se ponga así y este vellón se ponga así. Muchas veces en nuestra vida, para ser efectivos en el ministerio, necesitamos escuchar dirección correctas. Necesitamos escuchar la dirección de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Recuerdo mi vida personal, y aquí contaré un poco de mi testimonio. Cuando Dios me llama al ministerio a pastorear, me llamó por un gran hombre de Dios, José M. Domenech. Yo llegué a una iglesia de visita y el hombre está predicando ya, y de momento se detiene su mensaje. José Domenech era un hombre ciego, no veía, menos a distancia.
Y de momento, en medio de su prédica, dice: aquí hay un hombre que Dios está llamando. Y yo estaba en medio de la congregación, en medio de la gente, y comenzó gente a pasar al frente. Yo me quedé sentado y él comenzó a decir: tú no eres, yo voy a orar por ti. Le ponía la mano, le decía: yo voy a orar por ti, pero tú no eres el hombre que Dios está llamando. Yo voy a orar por ti, pero tú no eres el hombre que yo estoy llamando. Y así pasaron una familia, 2 familias, 3 familias, 5 personas, 10. Y a todos le dijo: yo voy a orar por ti, pero tú no eres la persona que estoy llamando. Allí estaba yo sentado pensando que el mensaje no era para mí. Pensando que el hombre está predicando su mensaje y no tiene nada que ver conmigo. Sin embargo, el pastor de la iglesia de ese día me mira y me dice: pastor, a mí, Miqueas, a lo mejor eres tú. Y yo digo: no, muchacho, eso no soy yo. Eso no es conmigo. Me dice: entonces, pasa, por lo menos. Porque este hombre va a seguir orando y va a seguir así, no termina la prédica, no hace nada. Y hasta que no pase, él dijo: no termino hasta que no pase esa persona. Me empujó, literalmente, a pasar al frente. Y cuando ese ciego, José Domínguez, me pone la mano, me dice: Miqueas, tú eres el hombre. Tú vas a ser un hombre, te digo, vas a ser un pastor. Y vas a tener edificios, vas a tener escuelas, vas a tener esto, vas a tener aquello, vas a tener muchas cosas. Hoy miro para atrás y supe que fue Dios mismo que me había llamado en ese momento. Pero yo pedí dirección. Yo dije: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Y recuerdo, yo he construido muchas iglesias, más de 39 templos, más de 10 escuelas. Dios me dio esa gracia para trabajar en esa área. Pero nunca pensé que Dios iba a ser tan bueno conmigo en darme lo que me ha dado hoy. Simplemente porque Dios decide un día, en medio de la gente, escoger un hombre que no pensaba que Dios podía hacer eso con él. Hay personas que nos preguntan a veces: ¿cómo Dios te llamó? ¿Cómo tú tienes esto? La realidad es que fue Dios mismo, no fui yo. Dios me escogió en medio de la gente. Yo no estaba esperando un llamado. Fue Dios el que me coge y me dice: tú vas a hacer esto. Y simplemente me dio una dirección. Pero cuando yo llegué a ese entendimiento, dije: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Y Dios me dio una asignación y quisiera compartirla con ustedes. Esto se va a quedar plasmado. Cuando comencemos a trabajar, Dios me dijo: regala tu casa. Yo tenía una casa en Puerto Rico. Al otro día fui a Puerto Rico y la regalé. Dios me enseñó que para tener cosas en esta tierra tenemos que darle a Dios lo que primero Dios nos pide a nosotros. Al mes siguiente comenzamos y compramos un edificio en medio de una ciudad, aquí en Hillside, New Jersey. Eso Dios me dijo: ese edificio va a ser el pronto para lo que te voy a entregar. Ahí lo arreglamos bonito, hicimos el edificio, hicimos mi oficina, hicimos muchas cosas. Luego, un día me llama una persona y me dice: te voy a comprar el edificio. Y yo no estaba vendiendo el edificio, pero no entendía que Dios me estaba llevando a otro nivel. Le dije a esa persona: si usted quiere el edificio, te vale 3 veces lo que esté en el mercado. Y me dice: ¿dónde tengo que firmar? Dios. Todo es Dios. Cuando Dios llama a un hombre, Él lo va a prosperar en el camino. Recuerdo que me compraron el edificio y ahora dije: ¿qué voy a hacer? A la semana veo un edificio en la ciudad de Hillside, New Jersey. Iba a haber una escuela y allí, la muchacha de bienes y raíces me dice: pastor, por favor, venga a Elizabeth, que allí hay alguien que tiene una escuela que quiere vender. No tenía idea. Dios me llevó. Cuando llego allí, era una iglesia, una escuela católica y toda una propiedad católica. Y yo digo: ¿y qué es esto? Entro a la escuela y tenía un pie de agua en el sótano. Fea, destruida. Impresionantemente el trabajo que había que hacer ahí. Pero cuando llegué, el cura, que era pastor de esa iglesia, me da un abrazo y me dice: tú eres el hombre que yo estaba necesitando. Yo me quedé sorprendido. ¿Cómo que este hombre, siendo un padre católico, me dice que yo soy el hombre que él está esperando? Qué interesante. Recuérdese, dirección. Ahí Dios me habla y me dice: vas a comprar ese edificio.
Y me comencé a pedir dirección. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿Qué tengo que decir? Y el Señor me habló a través de dirección y me dijo: Miqueas, vas a hacer una propuesta, vas a hacer esto, vas a hacer aquello. Y me dijo paso por paso qué tenía que hacer para comprar el edificio. Te van a llamar. Dios me dijo: busca un cheque de $140,000 y eso se lo vas a dar como pronto. Ese va a ser el 20% de lo que le vas a ofrecer. Y compramos la escuela, la iglesia y una casa por $840,000, que eso nunca se había visto en este país. Le dije, cuando me llamaron: este es el dinero, te ofrezco esto, entrégueme la llave. Cuando me entrega la llave, le digo: ahora este edificio hay que arreglarlo porque no tiene certificado de ocupación, no podemos hacer nada en este edificio porque está destruido. Cuando yo lo arregle, entonces te pago el resto del dinero. Él me dio la mano y me dijo: es tuyo. Esto es fe, pero también dirección. Cada cosa que tú hagas en Dios necesita enfocarte en lo que Dios te llamó a ti. Y Dios me da una palabra y me dice: Miqueas, ¿tú sabes qué? Vas a construir todas estas propiedades y luego te voy a dar un avivamiento. Por 10 años yo estuve trabajando en todas las propiedades que Dios nos entregó. En pies cuadrados serían más de 150,000 pies cuadrados. Trabajando 10 años, enfocado en esa palabra solamente, en esa dirección. Construye, 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 construye. Todo el dinero que ha entrado a la iglesia y a mi propia empresa lo hemos invertido en el reino de Dios. Enfoque. Muchas personas me dicen: pastor, ¿y cómo Dios fue tan bueno? No, porque yo seguí dirección. He seguido dirección. Y hay personas que me decían: pero pastor, concéntrate en aquello, haz aquello. No, Dios me dio una dirección. Y si esa dirección al final del día tiene resultado, gloria a Dios. Hoy, por la gracia de Dios, hemos construido todas estas propiedades. Tenemos un edificio de 6 familias, una escuela, tenemos otro templo, otra casa, tenemos este edificio acá, tenemos varias propiedades, pero me enfoqué en la dirección que Dios me dio a mí. Obviamente, eso fue mi asignación. En el llamado tú tienes que buscar la tuya. ¿Qué Dios te mandó a hacer? ¿Cómo tú eres direccionado en el llamado de Dios para tu vida? Hoy, a lo mejor las personas miren y sientan algún tipo de envidia. Obviamente, yo no entiendo eso porque yo me enfoqué en lo que Dios me dijo a mí. Yo no busqué esto, fue la gracia de Dios la que me ha traído a este lugar. ¿Qué te digo? Para nosotros ser efectivos en el ministerio, necesitamos de alguna forma seguir dirección. Seguir dirección de acuerdo a tu plan, a tu diseño. Y créeme que Dios va a bendecirte en tu área. Es por eso que el primer tema fue acerca de la fe. El segundo tema fue acerca del liderazgo. Este tercer tema es en cuestión a la dirección de Dios. Pero el próximo que estaremos hablando vamos a hablar de un hombre que se llama Eliseo, de cómo ser un verdadero discípulo para ser efectivo en el reino. Bendigo tu vida y declaro que la gracia de Dios estará sobre ti en el nombre del Señor. Pastor Miqueas, bendiciones.